Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes una edición especial para hablar del voto femenino y su importancia para las elecciones de Estados Unidos, que enfrentan a Kamala Harris y Donald Trump. Y vamos a comenzar revisando el tema de los derechos reproductivos, que ha sido uno de los más polarizantes a lo largo de la campaña. Manuela Cano preparó el siguiente informe para explicarnos mejor. Dos visiones sobre la vida y el destino de las mujeres se enfrentan este 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Una contienda que ha tenido un intenso debate sobre aspectos cruciales, sobre todo en lo que respecta al derecho al aborto, un tema que es una de las principales banderas de la candidata demócrata Kamala Harris. Ha prometido que trabajará para protegerlo a nivel federal y que no dudará en firmar si la legislación llega a su escritorio. Estos hipócritas quieren comenzar a hablar sobre esto es lo mejor para las mujeres y los niños. Bueno, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado en lo que respecta a cuidar a las mujeres y los niños de Estados Unidos? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Vamos. Expertas consultadas por France 24 aseguran que Harris ha destinado cerca de $213 millones en anuncios relacionados con el tema, muy lejos de los 11 millones invertidos por los republicanos. Pero la agenda de Harris a favor de los derechos de las mujeres va más allá. Asegura que apuntará a un programa nacional de licencias de maternidad familiares remuneradas. Además, promete trabajar para contener la violencia de género en el país. En la otra orilla está Donald Trump. El candidato republicano ha optado por una estrategia más bien ambivalente frente a los derechos de las mujeres y sobre todo con lo que respecta al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Primero con un discurso en contra y luego matizándolo un poco. Todo el mundo sabe que no apoyaría una prohibición federal del aborto bajo ninguna circunstancia y de hecho la vetaría, porque es de los estados decidir con base en la voluntad de sus votantes la voluntad del pueblo. Junto a él una voz inesperada emergió, Melania Trump, que en sus memorias dijo ser una defensora del derecho al aborto. Una postura que sin embargo ha sido catalogada de oportunista por múltiples sectores feministas. Trump ha dicho que protegerá a las mujeres en las comunidades y que nunca más pensarán en el aborto, además de describirse a sí mismo como un protector de las ciudadanas. Después de ver el reportaje de mi compañera Manuela, pues que sea ella misma la que nos explique cómo llegan los derechos reproductivos a esta elección en Estados Unidos. Manuela, qué gusto saludarte en cámara. Ángela, un gusto estar contigo acá. Y detrás de cámaras hemos hablado bastante sobre este tema y ahora tenemos la oportunidad de poner todos tus datos sobre la mesa. Por eso te voy a pedir que hagamos un recorrido para ver cómo es que los derechos reproductivos han tomado una relevancia tan inédita en estas elecciones, y es que gran parte de eso se explica por la anulación del histórico fallo Roe v. Wade. Tú nos cuentas. Sí, así es, Ángela. El histórico fallo Roe versus Wade entró en vigor en 1973. Pero desde su revocación, la responsabilidad de decidir sobre el aborto se delegó a los estados. Esto ha llevado a un retroceso en los derechos reproductivos en gran parte de Estados Unidos. Te propongo, Ángela, que veamos un mapa que ilustra el panorama justo después de que cayera Roe versus Wade. Entonces, 13 estados tenían disposiciones legales que entraron en vigencia casi de inmediato. No acaban de hacer el anuncio y ya estaba cambiando la configuración del mapa de Estados Unidos. Más de 2 años después, ¿cómo ha evolucionado ese panorama? Efectivamente, el panorama ha ido evolucionando y te propongo que pasemos a ver cómo se ve actualmente el mapa de Estados Unidos. Más de 2 años después, 14 estados tienen prohibiciones totales o casi totales. Otros 4 estados, como Florida y Georgia, han promulgado restricciones que establecen la 6ª semana de gestación como límite para abortar. Esto, evidentemente, es problemático, ya que la enorme mayoría de las personas gestantes ni siquiera saben que están embarazadas en ese periodo. En total, son 21 los estados que han implementado alguna prohibición. Una de las principales consecuencias de estas restricciones es que se ha registrado un aumento de los viajes entre estados, más del doble entre 2020 y 2023. Que son cifras preocupantes, y además esto nos implica que más del 40% de los estados han implementado restricciones. Y esta es una de las razones por las que el aborto, de hecho, va a estar directamente en las urnas este 5 de noviembre.
Así es, Ángela. Y es que el aborto estará en las urnas en 10 estados. Así que te propongo que hagamos un repaso con el último mapa de esta sección sobre este tema. En Nebraska hay 2 medidas en juego. Una que consagra el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto y otra que mantiene una prohibición de 12 semanas. En estados como Arizona y Nevada, los votantes decidirán sobre la protección del aborto hasta la semana 24. En Missouri se busca revertir una prohibición casi total, mientras que en Dakota del Sur se propone evitar restricciones en el primer trimestre. Además, Nueva York incluirá una cuestión sobre los derechos reproductivos. Mientras tanto, Colorado, Montana y Florida también presentan medidas que abordan la legalidad y el acceso al aborto. Bueno, pero además tú tienes unas cifras muy importantes que nos muestran, a fin de cuentas, la percepción ciudadana después de que se hayan extendido tantas restricciones en tantos estados. Sí, Ángela, y es que vamos solo en algunas cifras de las muchas claves que hay. La primera es que un estudio del Pew Research Center de abril de 2024 mostraba que más del 60% de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Pero si hablamos específicamente del tema electoral, en marzo de este año, 1 de cada 8 votantes registrados en Estados Unidos decía que el tema del aborto era el más importante o el que motivaría más su voto. Estas cifras según el KFF. Lo más interesante de este sondeo es que detalla que más de la cuarta parte de las votantes afroamericanas dicen que es el tema más importante para ellas en las elecciones. También el 22% de las mujeres demócratas dijeron que esta era su mayor preocupación y el 19% de las mujeres en estados con prohibiciones, justamente, dijeron que el aborto era su principal motivación. Pues bien, ahora nos queda ver cómo se traducen todas estas cifras que tú nos entregas el día de la elección. Gracias a ti, Manuela, y pues vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo. Con muchísimo gusto, Ángela. Muy bien, y con esta información en mente vamos a analizar el peso del voto femenino en las elecciones. Para eso conectamos con Lina María Murillo. Ella es PhD, profesora adjunta de Género, Mujeres y Estudios sobre Sexualidad en la Universidad de Iowa. Lina, gracias por estar con ellas hoy. Claro que sí, gracias, Ángela. Primero quiero preguntarte, ¿qué tanto crees tú que influirá el voto femenino y el voto diverso? ¿Inclinarán la balanza? Claro que sí. En el año 2016, cuando la última vez que Trump se postuló de presidente, o la primera vez, perdón, el voto femenino contó muchísimo, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres anglosajonas en los Estados Unidos de clase media alta votaron por él, y eso normalmente los políticos dijeron que eso fue parte de la razón por la cual él ganó en el 2016. Ahora ese grupo en el 2020 voltearon su voto y votaron por Biden. Entonces siempre el voto de la mujer cuenta mucho en estas elecciones. Kamala Harris representa lo que podría ser un hito frente a un techo de cristal histórico en Estados Unidos. Pese a todo, ha recibido diversos ataques por su color de piel, por su historia familiar, por ser mujer, para no ir más allá. ¿Cómo ha capitalizado ella esas características y cómo han sido aprovechadas por los republicanos? Bueno, ella en realidad su estrategia ha sido de no como llamar la atención, de ser de manera muy directa, de que ella es una mujer afroamericana, de descendencia de la India por parte de su mamá, y que ella no ha tenido hijos, o sea, físicamente ella tiene los hijos, es madrastra a 2 hijos de su esposo, pero ella en realidad no ha tratado de llamar la atención, ni ha hecho lo que hizo Hillary Clinton, ¿no? En las elecciones del 2016, que fue montar una campaña sobre este cambio histórico, ¿no? De que ella iba a ser la primera mujer presidenta. En realidad ella no ha hablado de eso. Otras personas sí han hablado de eso, por lo que los republicanos empezaron por empezar a atacarla, primero por no ser madre, ¿no? Esa fue una parte de los ataques. Y la otra fue por dudar, ¿no? de su historial étnico, y empezaron a atacarla de manera muy racista, ¿no? Diciendo que ella en realidad no era afroamericana. Bueno, en fin, ninguno de esos ataques no les han ayudado, porque en realidad lo que está haciendo es moviendo mucho más el voto de la mujer hacia
hacia Kamala Harris y en contra de Trump. Lo que sí ha hecho Kamala Harris es hablar directamente sobre lo que estaban hablando del segmento anterior, ¿no? Del derecho sobre el cuerpo y el derecho sobre la salud reproductiva. Eso sí ha sido central a la campaña de Kamala Harris y le está ayudando bastante. Bueno, Lina, y muy rápidamente te quiero hacer una última pregunta porque hay otra mujer que recientemente cobró protagonismo y se trata de Melania Trump con sus memorias y estas declaraciones sobre el cuerpo de la mujer y que nadie más tendría derecho a decidir si no fuera la propia mujer. ¿Cómo cae este discurso de la esposa de Trump? La verdad, no duró más que segundos en las redes sociales. Todo el mundo sabe que la familia Trump en sí, incluyendo Melania, son oportunistas. Y en realidad la mayoría de los grupos serios que están mirando la cuestión de la salud reproductiva no le hicieron mucho caso, porque en realidad, como dicen en inglés, it's too late, ya está demasiado tarde para este tipo de retórica, para ella y su esposo. Pues Lina, yo te agradezco mucho porque nos ayudas a ampliar la conversación mientras esperamos un resultado en las elecciones de Estados Unidos que seguramente nos va a dar mucho más para analizar. Gracias a ti. Claro que sí, gracias, Ángela. Bien, y para cerrar esta emisión, recogimos las opiniones de algunas ciudadanas que hablaron de sus prioridades y preocupaciones a la hora de votar. Nuestra corresponsal Natalia Cabrera recorrió las calles de Erie, Pensilvania, y esto le dijeron. Soy una ciudadana adulta mayor y voy a la tienda y compro roast beef, que solía ser el corte más barato de carne, y lo dejo ahí. Cuesta más de $25. Venden pavo por $35. ¿Sabes? Esos son cortes baratos de carne y deberíamos poder pagarlos. Me enfermé hace casi 1 año y medio y tratar de pagar por las medicinas, 3 recetas médicas costaban más de $400. No podría pagar nada para comer. Simplemente hay demasiadas personas muriendo entre las guerras y con las drogas y con los niños desaparecidos. Yo creo que Kamala mantendría las cosas como están y no trataría de arreglar todas las cosas que están mal. Con el orgullo de ser latina y saber que podemos tener una mujer en puesto que crea en los trabajadores, en los latinos y en todos los, en todas las pólizas que nosotros actualmente estamos de acuerdo, como los derechos de mujer, los derechos de reproducir y tener nuestro propio dicho, ¿no?, sobre nuestros cuerpos y los derechos de trabajadores. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Laura Garzón, Laura Espinosa y de todo nuestro equipo de máster y producción como siempre. Para ver nuevamente este y más episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima.